Buenos días amigos, buenos días amantes de las plantas y de los jardines. Les debo una gran disculpa porque dejé por varios meses grabar mis videos, pero créanme, se me atravesaron las cosas muy importantes en mi vida privada. Pero hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a iniciar con un tema que yo llamé equilibrio. Y vamos a ver por qué es equilibrio. Eso es uno de los temas más importantes que yo toco cuando atiendo a los clientes, porque las personas que buscan plantas para cuidarlos me hacen preguntas de ese tipo. ¿Cuántas veces debo de regar mi planta? ¿En qué lugar lo tengo que poner? Si es planta de sol, si es planta de sombra. Y en día de hoy, en términos muy generales, voy a contestar esta pregunta. Entonces ya vamos a empezar. El tema de hoy se llama equilibrio. Desde escuela, muchos de nosotros nos explicaron el movimiento de agua en naturaleza. Y eso, estamos ahora entre los árboles, entre los arbustos, precisamente para explicarlos en una manera lo más sencilla, como digo, entre manzanas y peras, ¿cómo sucede eso? Eh, las plantas las plantas toman agua por medio de las raíces. ¿Por qué es tan importante que la toman? Porque solamente los nutrientes que la planta toma del medio de la que es la tierra pueden ser disueltos en agua. Exceso de agua, bueno, agua recurre toda la planta, todo el árbol, todo el arbusto, toda la planta chica, la recorre desde el tronco por las ramas hasta las hojas. Y el exceso de agua es evaporado hacia atmósfera. Esta agua se evapora por medio de las hojas, sube para atmósfera, forma las nubes y cuando ya las nubes están, decimos aquí en México, cargados de agua, esta agua evaporada cae en forma de lluvia y otra vez llega a los raíces. Les expliqué que agua en la naturaleza recurre el camino en forma de circuito cerrado. Lo mismo pasa en la planta. Las plantas por medio de los raíces toman agua de suelo, sea en la maceta o sea en su jardín o en el campo. Esta agua recurre a través de todos los tejidos hacia las hojas y las flores. Cada hoja de cada planta será ese tipo de planta que florece, ese tipo de planta que es suculenta o la cactácea, tienen en sus hojas unas pequeñas aperturas que los denominamos estomas. No se ve porque son microscópicas, pero en las estomas, en estas pequeñas boquitas, ocurre intercambio de gases. Planta toma CO2 y respira el oxígeno. Pero aparte de este intercambio de gases, también se elimina exceso de agua. Si la planta tiene exceso de agua por medio de las hojas, por medio de estomas, estas boquitas chiquitas, elimina exceso de agua. Esta eliminación de exceso de agua se llama evaporación y ocurre en todas las plantas, pero evaporación está determinada por tres factores importantes. Primero, el calor. El segundo, sequedad o humedad del aire, del ambiente donde vive cada planta. Y por tercero, luminosidad
de ambiente y luminosidad del lugar donde se mantiene la planta. Obviamente va a ser diferente evaporación en caso de plantas acuáticas que tienen acceso a agua todo el tiempo, la evaporan y si se dan cuenta ese tipo de planta por lo general viven en los lugares húmedos donde el ambiente es húmedo. La situación de las plantas desérticas o las plantas que reciben mucho calor, mucha luminosidad, mucho sol, estas plantas tienen que defenderse para no evaporar demasiada agua, porque necesitan agua para todos sus funcionamientos, para fotosíntesis, para producir oxígeno, para producir otros elementos nutritivos de cada planta. Las plantas desérticas, en lugar de hojas, formaron espinas. Estas son las hojas transformadas en espinas. Hojas o partes de la planta son gruesas porque verdaderamente son almacenes de agua. Aquí tenemos ejemplo de planta suculenta. Mire qué gruesas son las hojas, a pesar de que no tiene espinas, pero esta planta acumula agua. Entonces, cuando rompemos alguna hoja, cuando trozamos la parte de la planta suculenta, así los denominamos, sale mucha agua. Otra forma de defenderse de las plantas contra demasiado calor que provocaría demasiada evaporación de sus aguas en los tejidos es formar, por ejemplo, las agujas. ¿Vieron los pinos? Son sus hojas transformadas en agujas donde disminuyen la superficie que pudiera perder demasiada agua. Otra forma de defensa pudiera ser que la planta enrolla sus hojas. ¿Vieron algunas plantas que los ponemos en el sol y de repente empiezan a cerrar sus hojas formando taquitos? Esa es también otra manera de defenderse contra demasiada evaporación. Entonces, ahora, resumiendo y ya terminando el tema de hoy, es que la planta hace todo lo posible para poder mantener equilibrio entre lo que es tomar el agua por medio de los raíces y también por medio de las hojas, porque cuando llueve la planta absorbe agua por medio de sus boquitas, ya lo hemos dicho anteriormente, y la evaporación, la que la planta pierde cuando hace demasiado calor, cuando hay demasiada sequía o cuando hay cuando reciben demasiada luz. La próxima vez, cuando vamos a hablar sobre este equilibrio de tomar agua y de evaporarla, les voy a presentar mis ejemplos favoritos para que se den cuenta qué es lo que ocurre con ellos. La próxima vez entonces vamos a resumir todo lo que aprendimos el día de hoy y les voy a dar ejemplos muy concretos y consejos muy checados en la práctica por nosotros los jardineros, cómo cuidar de cada planta. Gracias, adiós. Otra vez.